Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo ciclo 2024 de TLV1 en Contracara. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por ayudar a TLV1 económicamente. Ustedes saben que está muy difícil para todos los argentinos, sin duda, esta situación económica que estamos enfrentando, pero que bueno, la colaboración, la generosidad de ustedes puede permitir que TLV1 siga en el aire y transmitiendo no solo nuestro programa, sino nuevos programas para todos ustedes y poder mantenerlos muy bien informados y formados también de todo lo que vamos exponiendo aquí en este canal para todos ustedes. Por supuesto agradecemos que nos sigan, que nos acompañen, que nos difundan, siempre es muy importante. Desde ya estamos transmitiendo a través de nuestra página web que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos encontramos transmitiendo día a día todas las últimas novedades y por supuesto veremos si seguiremos transmitiendo este año a través de Teleredes, que es el canal que nos había permitido, un canal de cable que nos había permitido el año pasado poder transmitir los últimos meses nuestro programa en esa línea televisiva. Así que bueno, les agradecemos a todos los que nos van acompañando desde ya. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, junto con la Virgen de Lugán, la Virgen del Pilar, que nos acompañe, nos guíe. Es un año muy difícil para nosotros y para el mundo entero. 2024, 2025, se planean cosas tan extrañas a nivel mundial, a nivel global. Sin duda en la Argentina tenemos nuestro propio problema. Acaba de asumir un nuevo gobierno hace escasos 55 días, por lo menos hasta el día de hoy que estamos grabando con nuestro invitado, y estamos haciendo un poco una evaluación de qué es lo que estamos enfrentando. Por supuesto que veníamos de un gobierno tremendo, de Alberto Fernández. Gracias a Dios terminó, nos ha dejado una inflación galopante, una situación económica paupérrima, pero el gobierno que acaba de asumir a través del presidente Milei también, es un gobierno que va a traer muchas asperezas, mucha bronca, mucho enfrentamiento, sin duda. Esto es como darle el poder a un mono con navaja. Desgraciadamente habría que analizar específicamente la situación de nuestro nuevo presidente, hasta qué punto está cabalmente en una línea concreta o si es un problema psicológico grave el que vamos a enfrentar, por múltiples motivos. Por supuesto que generalmente se le da 100 días al gobierno nuevo que asume como un respiro para ver qué es lo que va haciendo, como decía el general Perón, para ver de qué lado renguea. ¿No es cierto? Pero actualmente estamos viendo que, las medidas que se han tomado, que muchas han sido anunciadas en su candidatura, muy brevemente y muy mediáticamente, amarillistamente, estamos viendo ahora que está tomando un curso que tiene muchas facetas. Todo esto está presentado en el nuevo gobierno, especialmente por una propuesta que hace el que fue director del Banco Nación, Sturzenegger, que era el supuesto el asesor económico de Patricia Bullrich, que era candidata por el PRO, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones, y que perdieron, ¿no es cierto? Y ese mismo proyecto es presentado al presidente Milei y el presidente Milei lo lleva a cabo. O sea, estamos llevando adelante un proyecto de DNU, ley ómnibus, que es lo que llaman ahora, de la cual ya el pueblo argentino dijo que no. Sin embargo, lo retoma este gobierno y por supuesto con todos los vicios que tanto en campaña había planteado, la casta, ¿no es cierto?, el endeudamiento, bajar la inflación, todo lo que formó parte de esa campaña y que hoy en día estamos viviendo consecuencias graves, con un aumento galopante en todo, una inflación realmente que ha perdido el control, por supuesto una serie de temas económicos que vamos a tratar. Particularmente, ¿no es cierto?, se ha planteado un presupuesto, se iba a votar el presupuesto a fines del año pasado y aparentemente por el pedido del mismo Milei había solicitado que se posponga la sanción de la aceptación o la propuesta del presupuesto para poder adaptarlo al 2024. Todavía estamos sin presupuesto y esta cosa va tomando otro tinte. Lo mismo el plan de ajuste, ¿no es cierto?, que se está viviendo el pueblo argentino. Sin duda esto es un problema grave, como la ley ómnibus, el DNU que se planteó y que se envió al Congreso, que tiene media sanción, pero que le han guadañado más de la mitad de todos sus artículos.
obviamente por contrariedades, estas cuestiones no es un tema unilateral, esto es un tema que hay que dialogarlo entre los diferentes partidos y por supuesto el pueblo argentino a través de sus representantes, que es lo que debería existir. No solo eso, el endeudamiento, y estamos hablando también todo este proceso de privatizaciones que plantea el gobierno, que también ha sido guadañado en la misma ley ómnibus o el DNU presentado por el presidente. No hay duda que todo esto trae polémica, como también la política exterior, ¿no es cierto?, en la cual estamos enfrentando esta apertura de mares, apertura de tierras, ¿no es cierto?, estos nuevos relacionamientos con Israel, con Estados Unidos, ¿no es cierto?, dos países en crisis, un país genocida, como es el caso del Estado de Israel, que está llevando a cabo un verdadero genocidio, un holocausto, ¿no es cierto?, en el pueblo palestino, en Gaza. Y de lo mismo Estados Unidos, que hace la vista gorda, y tantos otros que forman parte de este conglomerado sionismo internacional que tiene su plan macabro en la Agenda 2030. O sea que temas para tocar en estos primeros meses del año, hasta que todo se defina, va a ser parte de lo que será la programación de TV1. Para mí es un gusto ahora por lo menos compartir el programa para tocar estos temas económicos principalmente con el licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, conductor del programa Crisis y Conflictos del siglo XX. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor licenciado actualmente, Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por acompañarnos. No, al contrario, gracias a vos por tu invitación, por el espacio y por la posibilidad de colaborar con TV1 en toda tu cruzada por la verdad. Muchas gracias. Estaba escuchando tus observaciones y si me permitís, yo quiero arrancar con una nota diferencial que nadie cita sorprendentemente. Resulta que todo el mundo está entretenido hablando y discutiendo sobre el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? El famoso DNU 70-2023. De acuerdo, que un gobierno recién asumido mande un mamotreto de decreto de necesidad y urgencia, donde mete mano en cuanta ley hay, avasallando y derogando leyes del Congreso de la Nación, y a la vez se avance en leyes que no son necesarias ni urgentes porque el Congreso está en sesiones, que es el requisito del DNU. El requisito del DNU por la Constitución, por el artículo 99, inciso 3, justifica los DNU cuando el Congreso está en receso, pero resulta que el Congreso está funcionando, por lo cual la causalidad, los fundamentos del DNU no existirían. Pero sin entrar en toda la controversia jurídica, yo digo, todo el mundo está entretenido hablando del DNU, que por otra parte está vigente, aunque fraccionado. Todo el mundo está vigente por esta maratónica sesión de ley ómnibus que mandó el gobierno con 664 artículos que se está debatiendo. Se supone, repito, se supone que todo eso es para que el gobierno pueda gobernar. Pero resulta que lo que no se dice es que el principal plan del gobierno, concreto y numérico, es el presupuesto de la nación. Y resulta que este gobierno todavía no ha mandado presupuesto alguno. O sea, cuando se habla de plan económico, yo no conozco el plan económico del gobierno. El plan económico se plasma en el presupuesto, cuando vos le pones números a tu proyecto, ¿verdad? Porque tirar un proyecto, sí hay que bajar el déficit fiscal, sí hay que ordenar la economía, sí, hay que racionalizar el gasto público. Sí, entramos con la cadena. Necesitamos un DNU para desregular la economía. Necesitamos una ley ómnibus para privatizar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se hace la pregunta, ¿y el presupuesto 2024 para cuándo? Porque el presupuesto es el prerequisito de la política económica. Después que se cumpla o que no se cumpla es otra cuestión. La experiencia argentina demuestra que los presupuestos no se cumplen, pero por lo menos es un proyecto escrito, es un compromiso escrito donde el gobierno muestra sus pautas. El presupuesto 2024 fue mandado el 15 de septiembre y por un acuerdo bipersonal entre el señor Massa y el señor Milei,
se quedó, después de las primeras elecciones, antes del balotaje, se quedó entre ellos por un acuerdo bipersonal, ¿no?, en que el presupuesto iba a ser tratado después que asuma el nuevo gobierno. Bueno, hasta ahí era aceptable, ¿verdad? Porque decía, bueno, va a haber un nuevo gobierno, va a haber un nuevo Congreso. El nuevo Congreso asumió el 10 de diciembre. ¿Por qué estamos en febrero y todavía no se debatió el presupuesto? ¿Cuáles son los números del presupuesto? El borrador de presupuesto que mandó Massa, por ejemplo, preveía que el país se tiene que endeudar por 133 mil millones de dólares. Y nadie dice media palabra de en cuánto se va a endeudar la Argentina. Entonces, ojo con esto, porque bajo la bandera de la libertad y de las expresiones grandilocuentes de bajar el gasto público, se está escamoteando a la opinión pública el principal tema, que es el presupuesto financiero. ¿De dónde va a salir la plata? Porque hasta ahora lo único que sabemos es que el gobierno dijo genéricamente que, a diferencia de otras veces, este plan de ajuste lo iba a pagar la casta, entendiendo, dentro de esa enigmática palabra casta, entendiendo que por la casta se refería a la clase política. Sí, un comino clase política. Lo está pagando todo el pueblo argentino y lo está pagando a través de una hiperinflación inducida y provocada por el gobierno. Porque aclaremos bien esto, que el gobierno recibió una pesada herencia, sí, todos la recibieron, y este gobierno la recibió tanto más pesada que otro. Eso no está en discusión. Que hay atraso cambiario, que hay retraso tarifario, todo eso perfecto, todo eso podemos estar de acuerdo. Pero la hiperinflación no se hereda, la hiperinflación se provoca. Si vos asumís, y apenas asumiste, mandás una macro devaluación y el dólar se va al doble del oficial, es inexorable que ese dólar se va a trasladar a los precios y vas a provocar una estampida de precios. Si vos decís que sos un gobierno pro empresa, que no vas a hacer controles de precios, que los empresarios son unos héroes, como lo dijo él presencialmente y en Davos, etcétera, le estás dando piedra libre para que los empresarios hagan lo que hicieron, una remarcación salvaje de precios para hacer sus propios colchones de precios. Entonces eso se traslada a los precios y provoca hiperinflación. Si aceleras la baja de subsidios trasladándolo a los precios y tarifas de servicios públicos, está provocando inflación. Si aumentas los combustibles dentro de eso, que es el principal factor que se traslada en forma inmediata a todos los precios, estás provocando inflación. Entonces, perdón por el énfasis y no quiero monopolizar con esto, ¿no? Pero acá hay que desenmascarar algo. El gobierno asume a caballo de una sola política, usar la inflación como medio de que todo el pueblo argentino pague el servicio de la deuda, que es la principal causa del déficit fiscal. Entonces, la cosa se tendría que reformular al revés. Cuando yo quiero bajar el déficit fiscal, me encuentro con que el déficit fiscal está determinado por la deuda pública y sus servicios. Para pagar esos servicios, entonces se lo hago pagar al pueblo argentino a través de la inflación, que es la nueva receta recesiva del Fondo Monetario. Muchachos, ustedes no digan nada, dejen que la inflación trabaje para ustedes. Gracias a eso, le bajan las remuneraciones reales a todo el mundo, le bajan las jubilaciones reales, los planes sociales, además suspenden las obras públicas, con lo cual promueven la recesión económica y el desempleo. Y ustedes dicen que están combatiendo la inflación porque están haciendo algunos ahorros en la administración pública y utilizan algunos escándalos existentes, como el caso de Gnocchi, de planes mal dichos, con el cual se ahorran monedas mientras están derrochando los precios, porque cada vez el desboque inflacionario está llevando a la verdadera angustia del gobierno. Y a mi juicio la verdadera angustia del gobierno es que después de imponer este fortísimo plan de ajuste a la población, le fracase y, como ya se está visorando, tengan que devaluar de nuevo.
que ahí van a ver dónde se meten, ¿no? Perdón que me extendí yo solo, pero quería advertir esto porque me parece importantísimo. Se habla de todo y no se habla del presupuesto, que es lo más importante. Eso es Bueno, lo concreto. se ve que ha sido algo que no ha sido importante, porque nadie cuestionó el tema del presupuesto, ni tampoco se plantea cuál es la política del gobierno. Se supone que lo dejan todo en manos o en la cabeza de Milei, que es el que va a llevar a cabo supuestamente este proyecto de gobierno que todavía desconocemos cuál es, porque no hay un presupuesto y tampoco hay un plan. Simplemente hay salpicazos de cosas que le ha caído bien a cierto sector de la gente y le ha caído muy mal a otro sector de la gente. Pero sin duda esto ha sido hoy lo dejan rodar como quien dice, bueno, hay que darle el tiempo a ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero evidentemente, como estás diciendo, hay una inflación galopante, hay ¿no es cierto?, un pago, bueno, lo que acaba de decir frente a los salarios, ¿no es cierto? Todo esto que obviamente alguien está pagando y lo está pagando la misma gente de siempre. Claro, perdóname, pero hago una aclaración. Yo también, como en otras entrevistas anteriores lo hemos mencionado, yo también no me quiero adelantar, no me quiero acelerar ante un gobierno que tiene 2 meses de existencia. Pero no, es el propio gobierno el que se adelantó a tomar medidas. ¿Me explico? No es neutro, el tiempo no es neutro. Mientras, si vos, el 25% de inflación de diciembre que se tuvo que tragar toda la gente, ese 25 se produjo bajo el gobierno Milei. Los primeros días fue el desboque de Massa, pero se está advirtiendo que en enero la inflación puede estar entre el 20 y el otro 25%. Eso significa que en un mes le están quitando a la gente con ingresos fijos la 1/4 de su capacidad adquisitiva. No es chiste esto, ¿no? Es decir, por eso el tiempo no es neutro y el gobierno entretiene a la gente. Es decir, vamos a decir la verdad. Se puede discutir, y lo podemos hablar todo lo que quieras, con respecto a las privatizaciones. Pero las privatizaciones no le tocan el bolsillo a la gente. Lo que le toca el bolsillo a la gente es cuando la persona va al almacén de la esquina, al supermercado de la zona, y tiene que comprar y se encuentra con que los precios han sido remarcados en forma salvaje. Y eso no lo recupera nadie, eso se lo tiene que tragar la gente. Después le dice, no, dentro de 3 meses le vamos a dar un aumento compensatorio. Pero como prueba de lo que está maquinando el gobierno está el hecho de que lo primero que hace es que suspende la movilidad jubilatoria para que el mayor peso del ajuste caiga precisamente en el sector más desprotegido, que es el sector pasivo de jubilados y pensionados. Incluso en los planes sociales, porque estén o no justamente distribuidos, lo cierto es que los planes sociales ahora han quedado reducidos a una migaja, han sido licuados. Y esa es la receta del Fondo Monetario, la misma receta que venía aplicando Massa, con la única diferencia que el gobierno Fernández, como todo gobierno socialdemócrata, lo aplicaba en dosis, lo aplicaba en forma gradual. Pero vino el anarcoliberal Milei y con la bandera del liberalismo lo hizo, como él mismo reconoció, en forma de shock. Esa es la única diferencia. Uno lo estaba haciendo gradualmente y otro lo está haciendo en manera de shock, es decir, en manera impietosa. No, señores, acá hay que rendir cuentas al Fondo Monetario y se acabó la paciencia. Acá cayó la perinola diciendo todos ponen. Mejor dicho, todos ponen desde el punto de vista de la población, porque este es un juego de suma cero. Lo que pierde uno lo gana el otro, porque el sector financiero, especulativo y sobre todo en los fondos de inversión extranjeros que siguen especulando en la Argentina no pierden, sino que están ganando más que nunca, porque el gobierno, al tratar de estabilizar el dólar con un piso de tasa de interés del 100%, que sigue siendo la tasa más alta del mundo, hace que los fondos de inversión en la Argentina sigan ganando más astronómicamente que en cualquier parte del mundo. Y de eso
gobierno, oposición política o pseudo oposición política y medios no dicen ni media palabra, ¿verdad? Porque la clave del negocio financiero, de la bicicleta financiera, del llamado carry trade, ¿qué es? Ustedes estabilicen el tipo de cambio. Si pueden, manténganlo un poco retrasado, que es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Pero eso sí, mantengan altas las tasas de interés, porque tasas de interés con un PIB de 100% nominal, que equivale a un 171% efectivo anual, no se gana en ningún país del mundo. Y por eso el capital financiero está entrando. Y por eso los sectores de las multinacionales exportadoras están liquidando divisas, porque esas divisas generan inflación monetaria, emisión monetaria, y esa emisión monetaria el Banco Central se la sigue retribuyendo, ¿no? Cuando asume Milei, si querés, mira, tengo a mano, te doy unos datos para que se vean los números, porque yo no tengo interés en... he tomado la información del Banco Central entre el 7 y el 15 de diciembre, es decir, antes y después de la asunción del gobierno el 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué pasó con las LELIQ en esa semana? Apenas asume el señor Milei. Bueno, apenas asume el señor Milei, resulta que había 25, en número redondo, había 25 billones de pesos de LELIQ. Y a la semana siguiente, cuando asume el señor Milei, pasa a haber 31.500. En una semana, de primera semana de gobierno, el señor Milei y su grupo, ¿no? Empezando por Caputo, que nombra a Bausili titular del Banco Central, ¿no? Resulta que en una semana se aumentó en 6,5 billones la deuda del LELIQ. El que venía a dinamitar el Banco Central, el que venía a cortar la bola del LELIQ. Sí, pero la primera semana que asume aumentó 6,5 billones la bola del LELIQ. Y más abajo, las operaciones de pase que son a un día, pasaron de 17,5 billones a 23,7 billones. O sea, aumentaron en 5 billones de pesos. O sea, estas cifras que son tomadas del Banco Central, son cifras surrealistas y se mantienen hasta el día de hoy. Ahora, el gobierno sigue diciendo que sí, que la bola del LELIQ la va a bajar, que la está bajando. En realidad no está bajando la bola del LELIQ, la está dolarizando, que es peor, porque está cambiando LELIQ y pases pasivos por bonos Bopreal, que son en dólares. O sea, está dolarizando la deuda del Banco Central, en un momento en que la situación argentina es más peligrosa que antes, porque la deuda en pesos ha aumentado y en consecuencia está canjeando deuda en pesos por deuda en dólares, que es lo mismo que hizo Massa con la deuda en pesos, que es más o menos el 35% de la deuda total, y que hizo el señor Massa. En un año fue convirtiendo, a medida que la iba renovando, toda esa deuda en pesos la fue garantizando en deuda ajustada, por inflación o por tipo de cambio. Quiere decir que, señor inversor y especulador financiero internacional, venga a la Argentina que tenemos las puertas abiertas para usted. Si quiere, entra en dólares y se convierte en pesos, pero se lo garantizamos por tipo de cambio, de tal manera que usted no pierde nunca. Y aquí cobra las tasas más altas del mundo. Y después, por libre movilidad de capitales, se puede llevar el capital que quiera, porque acá nosotros no queremos poner restricciones a la transferencia de dinero. Este es el macro saqueo financiero que está ocurriendo bajo nuestras narices y de la cual la tríada cómplice, gobierno de turno, clase política que le hace el juego y clase empresarial que se calla la boca y medios que dependen del capital económico financiero, se callan la boca. Lo está diciendo un francotirador que se llama Héctor Juliano. Está bien, a quien llegue, pero gracias a tu canal
comprometidos con la verdad, por lo menos llegamos a un cierto segmento de la opinión pública. Es lo mínimo que podemos hacer. Héctor, vos viste que muchas veces, sí, tal cual, no, bueno, es lo que intentamos hacer, siempre decir la verdad, ¿no? Más allá de que duela y todo, y afecte a quien afecte, ¿no? Lo importante es decirla. Siempre se habló de que, bueno, que esto una vez liberado el mercado se acomodaba solo, ¿no? Por lo menos en el términos internos, ¿no? Que si los costos de vida, los costos en supermercado, en fin, podía aumentar de golpe, en algún momento la gente no iba a consumir, entonces al no consumir los precios iban a bajar. Por supuesto que se están fijando, siempre se fijan sobre lo más débil es el común, ¿no es cierto?, que solamente habla a través de sus representantes, y sus representantes están todos entongados con la misma política que ya conocemos, entonces el hombre dejó de tener representación, ¿no? Hay una banda arriba que es la que maneja la cosa, pero evidentemente tampoco hay regulación por parte del Estado porque se liberan los mercados, digo en todo aspecto, digo el mercado, la tierra, el mar, ¿viste? Todo lo que ha planteado, inclusive las privatizaciones que plantea el gobierno y que de algún momento a algunos no les convendrá y dirán, no, esto no lo hagamos. ¿Pero regula el mercado algo? ¿El mercado se ajusta solo o es un tema que en algún momento los empresarios van a decir, bueno, no estamos vendiendo, vamos a bajar los precios? Mira, el mercado es un mito. El general Perón repetía la frase, creo que no es de él, pero él la repetía con mucho acierto, diciendo que cuando en una economía no la regula el Estado, la regulan los grandes monopolios y oligopolios privados. Y son los grandes formadores de precios. Históricamente en la Argentina existen entre 200 a 250 empresas que son formadores de precio en el mercado, según los segmentos respectivos, ¿no? Si tomás construcción, si tomás industria automovilística, es decir, cada segmento, cada rubro de mercado, cada sector de la economía está controlado por una o pocas empresas que son las formadoras de precios y que son las que directamente desatan las corridas de precios de acuerdo y en forma coordinada para formar sus colchones de precios y avanzar sobre, porque hay que entender la clave esta. Hay tres grandes actores en la economía. Las grandes empresas, lo que llaman eufemísticamente el mercado, el Estado y la población. Ahora, la población es neutra, la población no tiene representación ni poder. Los acuerdos se producen entre las grandes corporaciones privadas y el Estado. Y como el Estado está conformado por hombres que provienen del riñón de la actividad privada y trabajan para sus intereses, acá se cumple la famosa premisa que fue sostenida por el socialismo nacional europeo desde fines del siglo XIX, pero la formularon distintos autores, desde Sombart hasta Hilferding, desde Lenin hasta Mussolini, pero que yo siempre cito, el que la define perfectamente es Mussolini en su definición del fascismo, cuando habla de las tres edades del capitalismo. El capitalismo salvaje decimonónico del todos contra todos del siglo XIX, el capitalismo concentrado de fines del siglo XIX, que llevó a la concentración económica y al predominio del capital financiero, que lo señala muy bien Sombart, Hilferding y Lenin, entre otros, ¿no? Y a la tercer estadio, el asalto al poder por parte de los grupos privados, ¿no? Lo que nuestro amigo Adrián Salvucci sintetizó muy bien diciendo la privatización del poder. ¿Qué tenemos en este momento? Yo creo que nunca o pocas veces se dio tan escandalosamente un asalto privado al poder como el que se está dando en este momento. Vos fíjate que hasta el tercero o casi cuarto nivel de decisión de gobierno, el funcionariado puesto por la estructura del gobierno Milei depende de empresas multinacionales, de empresas extranjeras o de grandes grupos corporativos. Es algo escandaloso. Además, unido a un nepotismo,
Resulta que, es claro, resulta que donde nos ponemos a leer, encontramos familiares de, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, según se entiende, no era conocido ni amigo de Milei. Milei, acordémonos que cuando asume, lo nombra titular del Banco Central con influencia en economía a Emilio Campo para dolarizar. Se lo barrieron en 24 horas y le pusieron al broker, al colocador de bonos, al endeudador serial Caputo. Porque Caputo lo único que hizo fue cambiarse de mostrador. Él es un colocador de bonos. Se lo han dicho gente de su propia de la propia camada de gobierno. Dice, fue desacertado nombrar a Luis Caputo. Dice, porque Luis Caputo no es un economista, es un colocador de bonos. Es un hombre que está ahí para hacer negocio de colocación de bonos. Y todavía se lo dijeron, verdaderamente lo dijeron algunos periodistas bien informados, si no me equivoco, Willy Cohen y otros más, periodistas que están cerca de los niveles de poder. No, dijeron, y sí, Caputo asumió porque estaba corriendo la versión de que él venía atado a una ayuda de 15.000 millones de dólares que iban a ser provistos por aumento de la cuota del Fondo Monetario Internacional, por ayuda de organismos internacionales y por un fondo de inversión de Qatar, que parece que estaban ya contactados para aportar dinero, unido a fondos de inversión de Estados Unidos, como ahora se está demostrando con el contacto abierto de Milei con Larry Fink de BlackRock, para el cual evidentemente es una cifra irrisoria la que tiene que poner en la Argentina para sostener al gobierno Milei. No, es decir, vuelve a repetir en mayor escala lo mismo que hizo Macri. Sostiene al gobierno ¿con qué? Con más deuda. ¿Por qué? Porque vino a gobernar con deuda. Esa es la cuestión. Es decir, hace 2 semanas el gobierno que iba a dinamitar el Banco Central le pidió de un saque 3.000 millones de dólares al Banco Central para poder pagar intereses de la deuda pública a los fondos buitre, al Fondo Monetario Internacional y devolverle plata a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento. Y le dejó un vale de caja que se llama letra intransferible a 10 años. La misma letra que usaba el kirchnerismo para haberle pagado al Fondo Monetario. Yo te retiro reservas que vos compraste y te compenso la reserva con un vale de caja a 10 años que se llama letra intransferible y que después te la van a pagar dentro de 10 años los que estén en el gobierno. Resulta que el que venía a dinamitar el Banco Central está usando el Banco Central para financiar al gobierno. Es insultante directamente. Uno se acelera con esto, pero trata de mantener la serenidad del caso. Sin duda es muchísimo dinero y es un gran intríngulis, sin duda. Y lo mismo que Karina Milei en el gobierno, lo mismo que el vocero presidencial que colocó a su hermano y tantos. Estamos viendo un nepotismo, sin duda, en todo aspecto, ¿no? Perdóname, yo me estoy armando una lista porque ya se me acaba el papel para escribir. Estoy armando una lista, para resumirlo en una hoja de papel, me quiero referir. En efecto, sí, Karina Milei es secretaria general de la presidencia. ¿Y cuál es la virtud? La virtud es que es hermana del presidente y el presidente le tiene una confianza absoluta. Bueno, está bien, si eso lo hubiera hecho cualquiera, ¿no? Y medio, ¿no? Tarotista y medio. No solo está ella, también está como asesor presidencial, está Conan, el perro, y sus 5 perritos que murieron, pero que interceden como asesores para él. O sea que estamos viviendo una cosa de locos. Pero vamos a ir, eso lo seguimos después de este pequeño bloque. Lo que sí me interesa es, obviamente, en este ley ómnibus, ¿no es cierto? También, cómo la vamos enfrentando y todos los... le han guadañado muchos artículos, pero sigue estando ahí los principales, y ahí te refiere muchos temas que son bastante tremendos para la soberanía nacional. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Juliano, desmenuzando un poco estos primeros 2 meses del gobierno Milei. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano, gran amigo de la casa. Héctor, había quedado medio en el bloque anterior, hablaban de nepotismo, ¿no? Dijiste que tenías una lista muy grande, sin duda, pero para ir avanzando, porque es verdad que a la gente le gusta la tontera, ¿no? Cuanto más tontera, importante. Y lo importante no lo toca. Contame. Perdóname, una cosa que me quedó, entre tantas que me quedan en el tintero. Resulta que el ritornelo, el estribillo liberal y del establishment de todos los tiempos, ¿cuál ha sido? La sacrosanta independencia del Banco Central, según la cual, según los propios liberales y según los no tenía que haber contacto entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, porque el Banco Central estaba para fiscalizar al gobierno. Resulta que lo primero que hace el ministro de Economía, Caputo, lo nombra a su amigo y socio en la consultora de colocación de bonos bursátiles, Santiago Bausili, lo nombra presidente del Banco Central. Fue una condición de su asunción. La condición de su asunción fue que pusieran al amigo de él, que es hombre de confianza y es un hombre del riñón de las finanzas internacionales, que estaba procesado por actividades incompatibles con su función, pero que la justicia argentina, la justicia entre comillas, en pocos días lo sobreselló para que él pudiese asumir sin problemas legales. Y resulta que la sacrosanta independencia del Banco Central y el Ministerio de Economía quedó tirada y pisoteada por el suelo en 24 horas, ¿verdad? El ministro de Economía puso a su gente de confianza en el Banco Central y el Banco Central sigue emitiendo hoy más dinero que antes, fabricando billetes. Pero los billetes se fabrican en un orden de 150 a 200 mil millones de pesos por día con destino a pagar intereses de la deuda pública. Y de eso nadie dice nada. Se habla de bajar el gasto público y el principal gasto público es la deuda por intereses devengados del Tesoro y del Banco Central. Esto está ocurriendo bajo nuestras narices y bajo el discurso de la libertad, bajo el discurso de la baja del gasto público. Sí, están ahorrando los centavos, pero están despilfarrando los pesos, ¿no? Es escandaloso directamente. Sí, sí. Estamos viendo que eso es así, pero en general, claro, ¿qué es donde se agarra cualquier gobierno? Buscar la cosa más notoria, tonta, ¿no es cierto? Este está ganando un doble sueldo, este tiene un plan social, ¿no es cierto? Y no la danza de cómo descuartizan la economía desde los puntos de vista de los bonos y las finanzas. En la ley ómnibus, obviamente, estamos viendo que hay modificaciones económicas, algunos las han sacado, como la parte previsional, etcétera, porque eso podía generar un gran escándalo, y muchos otros temas han guadañado una serie de artículos. Es curioso que fueran 664, le faltaban 2 para hacer 666. Bueno, se ve que alguien se despertó y dijo, mejor guadañemos 2, no importa, saquémoslo por la duda, no vaya y sea que esté un plan demoníaco, que está tan cerca de serlo. ¿Cómo ves esto del tema de la ley ómnibus que tiene media sanción, por lo menos, o por lo menos está vigente hasta tanto se define el Congreso en general, ¿no? Diputados y senadores.
Mira, bueno, la cantidad de artículos bajó de 664 a 370, ¿no? Lo cual es mandar una ley ómnibus con 664 artículos y tener que sacrificar la mitad demuestra que no hubo mucha profesionalidad legislativa en eso, ¿no? Y se atribuye. Es una creación de Sturzenegger esta ni siquiera es un proyecto de Milei. Se atribuye a Sturzenegger por el hecho de que es notable, aparece hasta en primer plano en una foto presidencial y no tiene ningún cargo público. Entonces, por favor, definan si es un invitado o si es parte del gobierno. Todo el mundo está hablando de él. Yo ni siquiera me permito poner en duda qué grado de intervención haya tenido realmente el propio Sturzenegger. O Sturzenegger fue un compilador, porque Sturzenegger estaba apalabrado como mentor económico de Patricia Bullrich. Y de golpe pega el salto y pasa a ser el asesor estrella de Milei, según los medios, según la prensa. Pero cuando uno empieza a ver el contenido de ese mamotreto tremendo, en realidad, ¿qué encuentra? La ley, la ley 23.696 de privatización del Estado de Menem. Esto es un neomenemismo abierto, nada más que elevado a la enésima potencia. El esquema es el mismo y no por nada Rodolfo Barra fue llevado a la Procuración del Tesoro para tratar de aguantar los problemas legales que vengan a continuación, ¿no? Es más, yo oí decir, pero decir por medios periodísticos, que Barra, cuando fue llamado ahora a testimoniar en el Congreso, aparentemente desconoció la autoría del proyecto de ley ómnibus, como diciendo, yo con esto no tuve nada que ver. Sin embargo, Barra, que en ese momento, en la época de Menem, en el 91, era parte del estudio Dromi, que fue el que armó todo el esquema de privatizaciones de la economía, ¿no? Porque ese es por eso hablo yo de neomenemismo. Para entender esto hay que entender el neomenemismo. No es por casualidad que un sobrino de Menem, Martín Menem, hijo de Eduardo, el hermano de Carlos Menem, esté ahí retribuido como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que el menemismo, o lo que quedó del menemismo, esté rindiendo loas a la acción de Milei, ¿no? No hay que olvidarlo eso, ¿no? Porque es en realidad ¿cómo es? Es en realidad la clave de todo. La estructura jurídica dentro de la cual piensan llevar a cabo la nueva política. Sin embargo, vuelvo a aclarar esto. La política inmediata, la de resultados concretos, tiene que ser la del presupuesto. Y acá han pasado por alto el presupuesto y han metido un plan de ajuste impietoso a caballo de la inflación. De forma que todo el mundo está pagando la deuda y los servicios de la deuda y bajando el gasto público, licuando las remuneraciones, las jubilaciones y los planes sociales. Y además suspendiendo las obras públicas con el argumento que mañana la van a hacer los privados. Hay que ver cuándo los privados van a empezar a meter plata y si les va a convenir. Porque si yo a un inversor privado le digo, ¿usted qué prefiere? ¿Venir a hacer obras públicas en la Argentina o colocarse en la deuda pública que le estamos dando un 100% de interés? Sin riesgo. Me parece que el inversor, a menos que sea un idiota, va a elegir, no, espere, yo vengo con dinero en la mano, lo canjeo, usted me da la absoluta garantía, porque es un gobierno totalmente adscripto e incondicionalmente adscripto a sus alianzas internacionales y fundamentalmente a su alianza con el capital financiero. Y por eso la entrevista macro que tiene Milei con el titular de BlackRock, que es el fondo de inversión más importante del mundo. Si no, estamos directamente en el aire, estamos navegando en la inocencia más grande que se pueda pensar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, y está ocurriendo bajo nuestras narices con la complicidad de toda la clase política,
de la casta tan vilipendiada por Milei, que insisto, todavía no sé cuál es la casta, porque él dio a entender confusamente que la casta sería la clase política, pero no está claro eso, no está claro quién es la casta, porque la casta está aliado de él, es la que le está aprobando en el Congreso todo, ¿no? La que sí lo apoya es la casta financiera. La casta financiera de la cual él no habla, esa sí lo apoya, y 100%. Y lo apoya acá, lo apoya en Wall Street, lo apoya en Davos, lo apoya en la OCDE y lo apoya en su alianza norteamericano-israelí, que no es secundaria en este caso, porque son las fuentes de mayor aprovisionamiento de fondos, ¿no? Digámoslo claramente, porque la palabra casta no es insultante, la palabra casta etimológicamente significa raza, linaje. Entonces es público y notorio que el presidente Milei se apoya en la casta judía, desde el punto de vista de tener un respaldo abierto y confeso. Está en estos momentos en Israel y pese a no haber apostatado todavía de su religión cristiana, ¿no? Pero ha dado ya excesivas manifestaciones, algunas a mi juicio exageradamente serviles, ¿no? De sumisión al respeto y a la subordinación a directivas de pensamiento judío, que desde el punto de vista personal, individual, religioso, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero cuidado con deslindar allí el aspecto religioso con el aspecto financiero y el aspecto político. Son cosas diferentes, ¿verdad? Es decir, yo tengo todo el respeto del mundo por cualquier religión, porque todo el mundo... Es más, es notable la reacción que se está dando ahora con el tema del genocidio de Gaza entre sectores ortodoxos de la colectividad judía que están censurando el comportamiento criminal del Estado de Israel, porque ellos preservan la entidad de la religión judía y quieren que no se contamine con el sionismo, que es una versión política artificial de un segmento de la colectividad judía que está tratando de arrastrar a toda la colectividad judía en el mundo, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir lejos. Lo que quiero decir, volviendo a lo de Milei, es esto. Él está trabajando con la casta y para la casta. Nada más que como no la define, ¿no? Él no aclara que es la casta financiera. Él habla genéricamente de la casta. Entonces la gente se cree cualquier cosa. ¿Qué es la casta? Todavía no la definió. Sí. Bueno, el famoso dicho de que lo pagará la casta, ¿no es cierto? Termina pagándolo el pueblo de esa casta, como ya dijiste, se supone que el linaje, pero no son aristócratas, ¿no? Que es el gobierno de los buenos, el gobierno de los mejores. Entonces estamos hablando de la carroña de la casta, que tiene un linaje de ladrones y un linaje de sinvergüenza. Pero bueno, y él proviene de lo mismo, así que no está muy ajeno a todo, ¿no? Todos se apadrinan entre ellos. Sí, efectivamente, es la diferencia entre aristocracia y oligarquía. Entre las categorías de Aristóteles, la deformación, la degeneración de la aristocracia es esto que estamos viviendo, la oligarquía. Oligo, pocos, arquía, poder. El poder de los pocos en la política y en el mercado. Por eso los partidos políticos se han transformado en oligarquía. Y por eso las oligarquías económico-financieras son las que controlan el país y subordinan a la clase política. Y después, para confundir a todo el mundo, crean un producto mediático que se llama Milei para que confunda a la población hablando de la culpa de la casta. Y la gente aplaude sin saber lo que es la casta, cuando en realidad están siguiendo a la directiva de la oligarquía económico-financiera. Por eso el general Perón hablaba con acierto de la oligarquía. Nunca menciona la palabra casta. Para mí la palabra casta es un distractivo, lo mismo que está pasando con esto de la ley, es un distractivo de la verdadera estructura de poder oligárquico económico-financiero, ¿verdad? Yo creo una entelequia, como se hace siempre, la demonización. Yo demonizo algo, demonizo la casta. Todos aplauden, porque toda la gente que votó a Milei no tiene la más pálida idea de qué proponía Milei.
Ni siquiera lo sabe ahora, ni siquiera lo sabemos ahora que quiere Milei. Todavía no lo ha explicitado. Él habla genéricamente de bajar el gasto público cuando lo está subiendo por intereses de la deuda. Él habla de buscar un déficit fiscal cero, pero omite decir que ese déficit fiscal cero lo va a aguantar como la convertibilidad, ¿con qué? Con más deuda, ¿no? O sea, él no completa la frase, ¿no? Es la manipulación lingüística, ¿no? De cómo se tergiversan las palabras y todo. Hemos tocado, creo que me gustaría, ¿no? Porque aparte forma parte de todo este esquema dentro de la que era la gama de gobierno, ¿no? El proyecto de campaña eran las privatizaciones, ¿no? Estamos viendo que hay muchas de las empresas públicas que dan superávit, ¿no? Y empresas públicas que son estratégicas también, ¿no? Ya conocemos el tema, hace mucho hincapié sobre ferrocarriles, ¿no? Pero hemos visto que se han concesionado y que de la cantidad de vías férreas que teníamos, que generaban trabajo, pueblos, etcétera, y actividad económica en diferentes lugares en el interior del país, al cerrarse esos ramales, hubo una emigración, un cierre de puertos, cierre de estaciones, corte de actividad económica, y después toda una masa que emigra a las ciudades y que forma parte de todo también este drama social. O sea que hay costos sociales y costos económicos sobre una actividad social que es fundamental para el desarrollo también, ¿no es cierto? Porque forma parte de la actividad económica. Si eso se cierra, se emigra a las ciudades y las ciudades no tienen suficiente capacidad, digamos, de empleo laboral para tanta masa de gente que migra a las ciudades. Entonces, digo esto como el caso de ferrocarril, después están hablando de otra cantidad de empresas, ¿no? Pero hay muchas que dan superávit y forma que supongo debe ser el Congreso el que dice, no, bueno, algunas no, pero hay que ver cuáles sí y cuáles no. ¿Cuál es tu visión? Si me permitís, es importante el encuadramiento del tema, el planteo para entenderlo. Yo no soy partidario en lo personal del Estado empresario. Para mí las funciones esenciales del Estado son tres: planificar, regular y controlar. Que el Estado opere o no una empresa, un servicio público, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, no es que hay una teoría de la estatización ni de la privatización de empresas públicas. Eso depende de las circunstancias. Ejemplo, el general Perón, en sus dos gobiernos, creó empresas públicas, pero las creó no como se atribuye normalmente solo a un afán estatista de control, sino por una sencilla razón, porque no había capitales privados suficientes para hacer semejantes inversiones, y en la Argentina de posguerra el Estado tenía los recursos para hacerlo. Entonces, me explico, es decir, el Perón del 73, se guardan de él unas declaraciones muy interesantes, donde dijo que sí, que él veía con buena visión que empresas privadas ayudasen al Estado tomando el control de servicios públicos. O sea que eso no es para mí una mala palabra. Puedo diferir en esto, es una cuestión para discutir, es una cuestión de la mitad de la biblioteca. La teoría de los servicios públicos, que es todo un capítulo en materia de finanzas públicas, establece el criterio básico, que es el que tiene que respetarse, que cuando una actividad es un servicio público, es decir, es un servicio necesario a la comunidad, como es el transporte, el aprovisionamiento de agua y saneamiento público, cuando son servicios vitales, no tienen que ser confundidos con un negocio privado, porque la gran diferencia es que el Estado no tiene fin de lucro, mientras que las empresas sí. Entonces, si vos das un servicio a una empresa privada, por ejemplo, saneamiento, no hay ningún problema en que una empresa privada se haga cargo del saneamiento, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? En condiciones normales, la diferencia va a estar en que el Estado no tiene fin de lucro, mientras que la empresa te va a cobrar el servicio más la ganancia de ellos. Por eso, detrás de las privatizaciones viene el negocio de la rentabilidad y del peaje. Porque cuando se habla de que las obras públicas las hacen los sectores privados, sí, yo pongo siempre el mismo ejemplo.
el sector agropecuario, por ejemplo, que tradicionalmente se lamenta de la falta de caminos rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora se va a encontrar con lo siguiente, que el Estado le va a decir, no hay plata, hágansela ustedes los caminos rurales, ¿no? Entonces, allí los productores rurales van a tener que ponerse con su plata para financiar una carretera y luego el mantenimiento de la carretera lo va a tener que hacer alguna empresa, entonces le van a cobrar un peaje. Así que ahora se lamentan con justicia que el Estado no les hace las obras públicas pese a cobrarle impuestos. Y eso es cierto, hasta ahí es cierto. Pero el remedio que le ofrecen, el remedio de que no, ahora viene el santo empresario privado que le va a solucionar las cosas, pero vamos a ver a qué precio se lo soluciona. Si se lo soluciona más barato que el Estado, y si después no queda él pegado a un servicio de mantenimiento por peaje regular. ¿Me explico? Quizás me fui lejos porque este tema de las privatizaciones da para muchísimo, pero lo que yo sintetizo es esto. Yo no me escandalizo porque una actividad sea o no privada o pública, ¿no? Lo que sí pienso es que el Estado tiene el compromiso de tener la misma eficiencia que el sector privado, ¿no? Siempre cito a un hombre que yo admiraba mucho, poco conocido, el doctor Esteban Koteli, que fue presidente del Banco Central de Hungría durante la guerra, que después vino a la Argentina y era asesor en el grupo Tequín, que este hombre, a quien lo conocí yo de viejo, tenía 90 y pico años y era un hombre, un joven revolucionario de 90 años, cuando decía las cosas se ponía de pie. Yo lo iba a ver a la oficina y él me entendía y estábamos por ahí 1 hora, 2 horas hablando, ¿no? Y lo decía, y me acuerdo de una de las frases de él que decía, a mí no me vengan a hablar de la ineficiencia del Estado, dice. Yo nací y me crié en el Imperio Austrohúngaro, donde los ferrocarriles iban a horario antes de la Primera Guerra Mundial, en 1910, 1912, y donde el guarda le hacía el saludo militar al jefe del tren. Y los trenes venían a horario. Así que a mí no me vengan a hablar, dice, de la ineficiencia del Estado. Es la ineficiencia de la conducción del Estado, ¿no? Un ejemplo exacto que me ponía una mujer, una anciana, esposa de un señor amigo, que decía que había vivido la hiperinflación alemana del 23 y contaba, dice, no, las costumbres en Alemania no variaron pese a la hiperinflación. Por ejemplo, dice, los tranvías venían a horario, dice, y ella se reía, ¿no? Decía, dice, usted sabe, dice, Héctor, dice que la gente cuando llegaba el tranvía ajustaba los relojes, porque como el tranvía pasaba a las 8:03 por esa parada, le daban tanta fe que los relojes de cuerda de cadena entonces los ajustaban por eso. Entonces, no hay una teoría de la ineficiencia pública, hay una teoría de la corrupción pública. Si vos tenés un Estado corrompido y lo usás para clientelismo político, lógico. Y si vos tenés la contrapartida liberal de esa corrupción, que es meter a los empresarios privados a usufructuar y a lucrar con los servicios públicos, también tenés corrupción. Por eso las empresas públicas se las están repartiendo quienes aparentemente contribuyeron a la campaña política de Milei, ¿verdad? Han nombrado en la AABE es la entidad pública que administra los bienes patrimoniales del Estado, han nombrado a un gerente de IRSA, de la empresa de Elstein, ¿no? Entonces, caramba, no parece casual que nombren al frente de los activos públicos a privatizar, lo nombren gerente al que viene de la actividad privada de una empresa que se dedica justamente a hacer negocios inmobiliarios, es la primera gran empresa inmobiliaria de la Argentina. Me parece importante porque detrás de toda esta controversia de las privatizaciones está el negocio de comprar barato las empresas del Estado. O sea, la privatización es sinónimo de extranjerización de empresas, donde al final la terminan comprando empresas extranjeras, que es lo que ha ocurrido bajo el menemismo.
No es lo que Elstein se ha enriquecido justamente comprando barato a empresas del Estado, también en arreglo con los funcionarios, no cabe la menor duda. Le ha dado asilo al presidente en su hotel durante tanto tiempo, lo ha nombrado a Huerta en embajador, que son todos de la Chabad Lubavitch, aparte otro detalle importante para tocar. Y, por supuesto, terminamos, obviamente, llenos de estos señores que fueron oportunistas durante 40 años, que se enriquecieron en base al Estado y que ahora son, llamémoslo, dueños. Es como darle, ¿no?, al lobo el cuidado de las gallinas. Sí, por eso yo decía antes que hay que prestar mucha atención a esto de los pronunciamientos internacionales de Milei, como su alianza incondicional con los Estados Unidos de Israel, porque da la casualidad de que de ambos sectores proviene la mayor apoyatura económico-financiera del gobierno, no solamente para sostenerse, sino para controlar la economía y la finanza del Estado. Esa es la realidad, ¿verdad? Es decir, cuando estas cosas, digamos, el capital financiero se sirve de la economía anónima. Tenemos cerca de 400.000 millones de dólares de deuda pública, ¿no?, que ahora han sido manipulados. Tenemos paralelamente una suma que andaría en los 70, 80 mil millones de dólares equivalentes en el Banco Central, pero resulta que seguimos sin saber quiénes son los acreedores del Estado. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque el Estado, mejor dicho, no el Estado, el gobierno que administra el Estado es cómplice de esos acreedores, si no lo diría, ¿verdad? No, a los señores, por eso la premisa de Milei. No hay plata. ¿Quieren aumento en la administración pública? No hay plata. ¿Quieren aumento en los jubilados? No, porque no hay plata. ¿Quieren transferencia a las provincias? No, porque no hay plata. Sí, cuando llega la deuda pública, ahí cambia la cara, cambia el sexo. No, caballeros, nosotros vamos a honrar los compromisos tomados por la Argentina. Y como la Argentina no puede cumplir esos compromisos, ¿qué hace? Al no poder cumplir esos compromisos, se subordina y empieza a emitir dinero, a generar inflación para poder pagar deuda pública. Y la inflación le cae a toda la población argentina. Estamos frente a un verdadero saqueo organizado donde el capital financiero impone las reglas que sigue el gobierno argentino. Es la realidad. Temas como la liberación de tierras, un tema grave también para la Argentina en lo que se refiere hacia nuestra soberanía, la liberación de los mares, ya entraron barcos con bandera de las Islas Malvinas, pero no Islas Malvinas, sino bandera inglesa. Ya empezaron la explotación, tenemos a Israel que va a establecer también una plataforma de explotación petrolera, en fin, todo, ¿no?, anuencias que es la liberación de todo. ¿Cuál opinión te merece? No es casual que en la ley se haya incluido esa sospechosa, más que sospechosa cláusula de liberación de compra de tierras en zonas fronterizas. Caramba, esa es la prioridad argentina, para eso necesita una ley, porque por eso yo decía que pongan los números en el presupuesto, que el presupuesto es concreto, ahí tienen que poner los números. Lo que pasa es que para escabullir los números dicen, no, necesitamos desregulación. ¿Cuándo van a ver los frutos de esa desregulación? Necesitamos privatizaciones. Bueno, pero ¿eso cuándo va a ocurrir? En cambio, el día a día lo estamos sufriendo pagando con inflación el costo de la deuda pública. Y de eso se callan la boca todos, oficialismo, oposición y medio, de eso no se habla. No, al revés, si conseguimos más plata prestada, mejor, porque significa que nos tienen confianza, ¿verdad? Entonces, con eso reciclamos y aumentamos la deuda. Milei, como cualquier candidato que haya subido, sea Massa, sea Patricia Bullrich Melconian, todos, lo hemos dicho y lo hemos repetido en tu programa, no todos venían con una misma consigna: gobernar con deuda. Esta es la deuda. ¿Quién dice media palabra de cómo va a bajar la deuda pública?
es un círculo vicioso del cual la Argentina no puede salir, porque la lógica de la usura es la lógica del endeudamiento permanente. Y consecuentemente, eso no solamente no se rompe, sino que al revés se potencia, porque hay un asalto de los capitales económicos financieros al poder. Y consecuentemente ahora, como quien se ha sacado la careta, ahora ocupan abiertamente los cargos públicos y son los que definen en los principales niveles de decisión del gobierno. Te agradezco mucho, Héctor. Creo que tenemos muchísimo para hablar. Lo vamos a hacer en el piso un día de estos. Vamos a conversar un poquito más, política exterior y todo, que también tiene que ver, obviamente, lo económico, ¿no? Lo que hablaste de los grandes monopolios, oligopolios, a nivel global, obviamente, ¿no? Musk, que quiere comprar acá, que se supuestamente quiere invertir. Ahora, Flynn con el fondo BlackRock y tantos otros. Así que, bueno, vamos a tener que analizar minuciosamente para hacer las críticas correspondientes, ¿no? Te adelanto solamente una cosa, porque ameritaría una charla específica al respecto. Sabés que yo, aparte de los temas económicos financieros, sigo el tema geopolítico, argentino, internacional, ¿no? Pero esta alianza incondicional proclamada por el presidente Milei con Estados Unidos e Israel tiene implicancias muy graves, ¿no? Implicancias que la Argentina va a empezar a sentir pronto, no solamente por estar apoyando a un gobierno como el gobierno israelí, que con apoyo norteamericano está llevando a cabo una masacre contra la población civil de Gaza, sino los efectos colaterales que eso va a traer en el ámbito político. Rompemos con los BRICS, de los cuales podríamos tener principal ayuda. Ahí está ya la carta de China, que suspendió el swap. La Argentina le estaba pidiendo que le desembolse 6.500 millones de dólares del swap, y los chinos, perdonando la expresión, le hicieron un corte de brazo y le dijeron: no, espere, si ustedes no entran al BRIC, arréglense a pedírselo a sus endeudadores seriales, ¿no? Que son sus apoyaturas, ¿no? La Argentina quiere tener una posición común con el Mercosur. En un momento en que Lula da Silva le estaba pidiendo a la Argentina que entre al BRICS para ellos formar un bloque bilateral Argentina-Brasil dentro del BRICS para defender los intereses de los países de América del Sur y consecuentemente afianzarse mejor. Y la Argentina lo deja pagando a Brasil en un momento en que Lula, que ahí sigue los intereses, él y sus sectores económicos, entre ellos industriales, ven con interés la adhesión al BRICS. Hasta Bolsonaro adhirió al BRICS y analizó. Y en cambio acá aparece un presidente que invoca el Occidente en peligro. A ver, ¿de qué Occidente está hablando Milei en Davos? ¿De qué Occidente? El Occidente que nosotros conocemos es el único que existe, o que ahora ya no existe, el Occidente europeo cristiano, ¿no? Él asimila erróneamente el Occidente con el capitalismo anglo-norteamericano, que es una cosa independiente del Occidente, y va y se larga a pontificar en el foro de Davos, le va a él a dar lecciones soberbias, hablando de que el Occidente está en peligro. ¿Qué Occidente en peligro? El capitalismo financiero está más fuerte que nunca. No sé, la serie de contradicciones y es más, le va a traer consecuencias muy jorobadas en otros ámbitos de la política internacional, donde me parece que el gobierno incluso se está equivocando a propósito, ¿no? Pero nada es deliberado, ¿no? Todas estas cuestiones son muy planeadas. Tiene un ejemplo, y perdona que te robe 2 minutos. La Argentina todos los años presenta en la Asamblea General de Naciones Unidas su sempiterno reclamo de Malvinas, que operativamente no le sirve para nada, pero por lo menos es una presencia, lo mismo que el Comité de Descolonización. Para eso pide el apoyo de votos a los países subdesarrollados amigos, ¿no? Ahora, después que Milei va y en un acto de genuflexión va a adherir al gobierno israelí en su masacre de Gaza,
Yo me pregunto, ¿a quién le va a pedir los votos en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas por Malvinas? ¿Le va a ir a pedir el apoyo a los BRICS? Sí, señores de BRICS, apóyenme que yo quiero tener la reivindicación de Malvinas. ¿Va a pedirle a los países musulmanes que lo apoyen con su voto en Naciones Unidas y en el Comité de Descolonización para que lo ayuden en Malvinas, mientras él los está ofendiendo criminalmente, apoyando a un gobierno que está haciendo un genocidio en Gaza? Ojo que los efectos colaterales de la política exterior argentina y el desmanejo de Milei lo vamos a empezar a pagar caro. Y me parece que esa es una, salvo que se equivoquen a propósito, diciendo, ven, ahora no nos apoyan, entonces nos tenemos que rendir a Gran Bretaña y aceptarle que los kelpers son un territorio de ultramar y nosotros archivar nuestro reclamo, que parece que se equivocan a propósito para eso. Perdona que me extendí más de la cuenta. No cabe la menor duda que ese es el camino que planean, ¿no? Ya está estipulado, es un hombre que admira a Thatcher y a Estados Unidos, Israel y qué sé yo. Bueno, ya tenemos el ejemplo de lo que va a ser su gobierno y lo que viene siendo, porque aparte todos los que han estado antes han reclamado, pero no han hecho nada al respecto tampoco, así que han sido colaboracionistas. Este simplemente se la entrega. Héctor, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, te agradezco muchísimo. Lo haremos la próxima acá en el piso y charlaremos un poco más puntualmente en temas que vamos a ir desmenuzando. Este era un pantallazo general que valió la pena y que te agradezco mucho. Como siempre, espero haberte sido útil a vos, a los espectadores, y te agradezco la invitación. Gracias. Quedamos a la siempre. Chao. Gracias. Bueno, todos ustedes, obviamente, esta entrevista con Julián es fundamental, ¿no? Porque uno hace un pantallazo general de todo, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa en la política interna? No hay presupuesto, obviamente no hay un plan de gobierno. El plan de gobierno es lo que el tipo dijo en la campaña, y ahora está agarrando cositas así que distraen a la mayoría, pero no tocan el problema grave, ¿no? La casta, como decía, ¿la va a pagar la casta? También lo dijo de la Rúa cuando hacía su campaña. Bueno, la casta siempre la termina pagando los mismos, ¿no? Porque estos que están son socios. Cuando uno mira un gobierno debería mirar el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el que rige la política nacional, ¿no? Hace mucho que Argentina no tiene una política de Estado, no tiene una política de largo plazo, como tenían otros gobiernos. El peronismo, por ejemplo, un plan quinquenal, plan trienal. Es decir, había una política de gobierno, de Estado. Acá no existió desde el 83, desde el 76 en adelante no ha existido. Entonces, claro, vamos a los vaivenes, ¿no? ¿Qué es lo que el presupuesto mal que mal dice cómo van a gastar? ¿Qué condiciones se ponen? Pero en el fondo no hay un plan hacia dónde, en qué dirección estamos yendo. Bueno, este gobierno tampoco la tiene, nos vino con un engaño, ese engaño lo masticamos y hoy está a la vista prácticamente todo el engaño. La gente dice, pero hay que darle tiempo. Bueno, ya en los primeros 2 meses ya está trastabillando feo. Un programa que no es de él, Julián Guadaña la mitad de los artículos, de una ley ómnibus, no hay un plan, ¿no es cierto? Sigue la rufa financiera, ¿no es cierto? Y siguen los mismos usureros adueñándose de todo, con la diferencia de que ahora ha permitido una libertad entre la tierra, mares, política exterior, todo esto que nos pone en el peor de los escenarios, ¿no? Y que vamos a pagarlo caro, ¿no es cierto? Ya los iraníes decían, bueno, acá vamos a ir contra Occidente si siguen metiendo las uñas en Gaza, ¿no? Si sigue el genocidio, nosotros nos vamos a meter. Y guarda Argentina, ¿no? Puntualmente el presidente de Irán dice, guarda, porque ustedes están en la mira. O sea que vamos a tener problemas. Y pareciera a propósito que todos los gobiernos nos han llevado concatenadamente a esta situación, ¿no? A la pobreza, a la entrega, a la corrupción, ¿no es cierto? Y bueno, ha sido parte del empobrecimiento, la entrega de los recursos. Bueno, y esta entrega ya las últimas joyas que quedan en lo posible. Y la casta política esa, famosa, esa oligarquía política y esa oligarquía hebrea es la que es la garrapiña de poder quedarse con todo. Y desgraciadamente lo estamos viendo, hay pocas voces que saltan, hay mucha gente que dice, pero ¿qué pasa? ¿No es cierto? Estamos entregando todo y no hay nada. Es decir, ¿cuánta gente habla
como Héctor Julián, un francotirador, hay muchos francotiradores que ojalá hicieran una voz común, para que llegue un poquito más profunda a la población, no sea el kirchnerismo, que fue entreguista, que fue parte de toda esta decadencia que hemos vivido, que se tome las banderas como los liberadores del país y la defensa de la soberanía, cuando han sido los mayores entreguistas también, ¿no? Entonces, estamos en una etapa muy difícil para los argentinos, tenemos que superarla, y tenemos que superarla discriminando correctamente las cosas, ¿no? El Estado no es malo de por sí, es quien lo administra. De hecho, tanto denota el Estado el presidente Milei, pero él es el jefe del Estado. Tanto denostó la casta, pero tiene la casta dentro del Estado y él es administrador del Estado. Se supone que lo tiene que administrar bien. El administrar bien implica el menor costo social posible. Un economista puede entrar y decir, vamos a hacer cirugía y esto en 3 meses lo resolvemos. Bueno, puede ser, pero ¿el costo cuál es? ¿Cuánta gente va a quedar marginada hasta que se retome? ¿No es cierto? Entonces, hay costos sociales. Un país no es una empresa, ¿no es cierto? Uno puede ser eficiente con mayores controles, ¿no? La gente es buena, pero si se la controla es mejor, decía el general. Tantos temas que habría que tomar y utilizarlos para el bien, que no están siendo utilizados, porque siempre hay intereses espurios, siempre hay intereses ocultos, siempre están los mismos de siempre, esa sinarquía que está carcomiendo el futuro de los argentinos. Esto va a ser muy difícil, vamos a pasar un momento muy difícil, pero vamos a pasarlo en la medida que nosotros permitamos. Nosotros tenemos arriba un mono con navaja, un demente, un psicópata, y ese psicópata está convencido, como está el presidente de Ucrania, entregar hasta la última sangre del pueblo ucraniano en una guerra que no tiene ningún sentido y que forma parte de un esquema de poder mundial que uno no entiende hacia qué dirección quieren llegar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora tenemos un Zelensky en el gobierno que está dispuesto al sacrificio de todo el mundo con tal de lograr su objetivo. Y ese objetivo va a ser el costo gravísimo de todos los argentinos y la concentración del poder en pocas manos. Ya los Rothschild, Rockefeller, BlackRock y toda esta caterva sionista ya se han adueñado de Ucrania. Bueno, Argentina va a ser el escalón siguiente. ¿Plan Andini a todo vapor? Muy probable. Plan Andini a todo vapor. Dependerá también de nosotros. Y por supuesto la providencia. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero en este inicio del ciclo 2024. Esperamos todo su apoyo económico para poder continuar. Gracias.